Buenos días, Carla, Kendra. Vamos a esperar que se conecten los demás. Yolanda, buenos días. Voy a aprovechar para preguntarle si alguien me debe su actividad 4. Les comentaba, buenos días, les comentaba a través de Antonio y también de Roxana que no tengo ahorita el WhatsApp, así que ya ven la importancia de mandar los trabajos al correo. Bueno, voy a irlos anotando y aparte de decir presente, díganme, recuérdenme si ya entregaron su actividad 4. Hay algunos que ya sé que lo entregaron, ¿no? A ver, pues está Jesús Antonio. Profe, Mándeme. ¿me escucha? Sí. Es que nomás lo voy a poder escuchar. Ah, sí, está bien. Sí, no hay problema. Gracias Antonio. Adiós. Gracias. Bueno, Orozco Escamilla siempre me comunicación. A ver. Bueno, No le he también. entregado el trabajo del cuadro, pero ya ahora lo voy a entregar. Bueno, la actividad 4 es sobre Mesoamérica y el cuadro, ¿no? Preclásico, clásico, posclásico. Bueno, está también Yolanda García. Yolanda, ¿tienes alguna duda sobre las actividades? No, maestro. Bueno, Yolanda, sí, ya me entregaste ayer, de Ya hecho. entré. Sí, me Sí. entregaste. Tienes todo, de hecho. Sí, luego quiero aún no he podido todavía pasar todo a la lista porque sí me he tardado. Bueno, Edgar Josué. ¿Cómo apellidas, Edgar? Edgar, ¿cómo apellidas? Bueno, no sé, creo que no me escuchas, ¿verdad, Edgar? Edgar Josué. Bueno, Carla García. Todavía no estoy grabando, no, todavía no. Carla, hay una niña que tiene su nombre, bueno, que tiene iPhone. Si puedes editar tu nombre, porfa. También está Kendra. A ver, siempre escriban su nombre y el primer apellido. Aquí está Kendra Melchor. Ok, Kendra tiene todo. Ok. Bueno, también está Ashley Ontiveros. Sí, también tengo tus trabajos, Ashley. Ashley Ontiveros Beltrán. Ok. Tienes todo también. Jocelyn García. A ver, Jocelyn García. Jocelyn. A ver, no te tengo, fíjate. A ver, García, Castelo del Campo, Magaña, Carrillo, González. No te tengo, Jocelyn. ¿Así te llamas? Jocelyn García. ¿O es otra persona? A ver, Cristian. Cristian, sí lo ubico. Cristian, ¿cómo apellidas? Cristian. Aquí está, Cristian Jaciel Pérez. Ya recibí tu actividad ayer. Muy bien, Sebastián Beltrán. Sebastián Gael. Ok. Kevin Alexis. Ha de ser Kevin Alexis Franco. Ok. Franco Bon. Ok. Muy bien. Uriel Adrián L. ¿Será López? No, es Lemos Arellano. También tengo todos tus trabajos. Está Evelyn Darinel. También tengo tus trabajos, Darinel. ¿Cómo apellidas? Samaniego Torre. Sí, está bien, Samaniego. Fernando. ¿Tu apellido, Fernando? Es que la lista empieza con los apellidos. Fernando, ¿cómo apellidas? López Cáceres. Ujú. Ok. A ver, ¿quién me falta? A ver, esta niña aquí que puso iPhone, ¿cómo se llama para anotarla? Y también Edgar Josué.
Edgar José, ¿cómo apellidas? Ah, es Itzani Hernández. Hernández, Burgos. Itzani, tus trabajos también están muy bien, se miran claritos, claritos se ven. Bueno, ¿alguien más que me haya faltado? ¿Quién me faltó? ¿Son todos? Bueno, entonces nos vamos a ir rápido. Aún no estoy grabando. Ahora no se conectó Mía, ¿verdad? No los alcanzo a ver a todos. No se conectó Mía. Miroslava tampoco no la veo. Bueno, entonces cierren su micro, porfa. Bueno, voy a empezar a grabar. Ok, a ver, permítame un poquito. A ver, voy a abrir la diapositiva. Bueno, entonces empiezo a grabar. A ver, no encuentro, déjeme salir. Ahí está grabando, ni cuenta he dado. Bueno, que lo puse automático para que le entrara a grabar. Bueno, entonces miren, estoy con el tercero B, hoy 25 de septiembre de 2020. Vamos a ver sobre fuentes primarias, secundarias y cómo utilizar esas fuentes para la creación o reconstrucción de la historia. A ver, ¿si me escuchan bien, jóvenes? ¿Ven la diapositiva? Sí, bueno, Sí. muy bien. Entonces, fíjense bien. La historia, imagínense que a presenciales no sé cuándo entran joven. Miren, la historia, hagan de cuenta que es una casa. Y para crear una casa necesitamos, pues, diferentes herramientas, diferentes materiales, por ejemplo, bloc, ladrillo, la mezcla, la cal, agua, piedra, etcétera. Entonces, la historia es como una casa. Y las fuentes vienen a ser los ladrillos de la casa. Entonces, para nosotros ya ver los temas, los procesos históricos, vamos a pensar que estos se hacen gracias al empleo de diferentes fuentes. Para ello se clasifican como fuentes primarias, fuentes secundarias. Y a su vez, estas se clasifican en escritas, no escritas. Aquí vamos a ver qué es una fuente. Es todo aquello que nos proporciona información sobre las personas en el tiempo, ¿ok? Repito, una fuente es aquel objeto que nos proporciona información sobre algo o sobre alguien del pasado. Por ejemplo, si yo voy a hacer la vida de mi abuelito, pues voy a buscar una foto, un video, lo que me cuente la gente sobre él. Todo eso son fuentes para la construcción de una historia. Entonces, la foto, el video, la entrevista es una fuente primaria. Y cuando yo escribo la biografía se hace una fuente secundaria. Entonces vamos a decir que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Y a su vez, las primarias están escritas y también pueden estar no escritas. Ahora bien, toda fuente se interpreta desde la visión de quien la lee, de quien la divulga. Por ejemplo, yo si voy a hacer la vida de una persona, yo voy a ver todos sus documentos y los voy a interpretar. Y voy a escribir la vida de esa persona, pero es mi interpretación. No quiere decir que así pasó, sino que yo estoy interpretando lo que la fuente me está dando, porque la fuente es una evidencia. Aquí tenemos una fuente. A ver, aquí ayúdenme. ¿Qué será una fuente primaria o una fuente secundaria? Esto es un escrito de 1878. ¿Qué será fuente primaria o secundaria? Active alguien su micro. Secundaria, creo, ¿no? Aquí dice que es secundaria, Orozco. ¿Alguien más? ¿Sería secundaria o primaria? Fíjense bien, es un documento que data de 1878, ¿ok? Lo está consultando un historiador, es una fuente de la época. Entonces, ¿es primaria o secundaria? Secundaria.
Primaria. Primaria. Ajá, dice Primaria. Fernando, dice Antonio. Evelyn también yo digo dice, es primaria, ¿ok? Entonces es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque me viene de la época. ¿Cuándo se convierte en una fuente secundaria? Cuando yo escribo un libro, un ensayo sobre ese documento, ¿ok? Bueno, entonces toda fuente primaria es que me viene de la época. Si se dan cuenta, este es un mapa antiguo de Europa. Entonces, también es una fuente, Primaria. es una fuente primaria, ¿ok? Entonces, la fuente para la historia van a ser fuentes escritas. Aquí tenemos una fuente escrita como una escritura egipcia, un libro. También tenemos fuentes audiovisuales como la computadora, la televisión vieja, los videos. Son fuentes primarias para la historia. También hay fuentes monumentales como los edificios, las casas, en este caso el estadio en Roma y también la ciudad de piedra Stonehenge en Inglaterra. Entonces son fuentes primarias. Pero cuando yo escribo sobre ello ya se convierte en una fuente secundaria. Por ejemplo, los libros. Tenemos que los libros al ser escritos sobre las fuentes primarias se convierten en fuentes secundarias. Yo les había pedido que trajeran una fuente primaria que tuviesen en su casa. Por ejemplo, yo me traje este cuadernito. Es un cuadernito que yo utilicé cuando yo estudiaba la secundaria, allá por 1998. Entonces, ¿es una fuente primaria o secundaria? ¿Ese cuadernito se convierte en una fuente primaria o secundaria? Porque es de cuando yo estaba estudiando la secundaria. ¿Qué será, primaria o secundaria? Primaria. Secundaria. A ver, Evelyn, así es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque viene de la época. Viene de la época. Si yo realizo una investigación sobre ese cuadernito, sobre el autor, quien escribió ese cuadernito, ya se convierte lo que yo escribo en el presente en una fuente secundaria. Entonces, todo lo que me viene del pasado y que es un objeto del pasado es una fuente primaria. Entonces, este cuadernito, como viene de 1998, es una fuente primaria. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, ¿alguien más trajo alguna fuente primaria de su casa? ¿Tienen alguna fuente primaria o secundaria? A ver, nadie. No estoy en mi casa, pero A ver si puede prender su cámara para mostrarlos una fuente primaria o secundaria. O una no fuente estoy en mi secundaria. casa. Lo siento. Ah, bueno. O una fuente secundaria, ¿no tienen por ahí? Yo ya le mostré una fuente primaria. ¿Y una fuente secundaria ustedes no tienen a la mano? ¿Una fuente secundaria? ¿Cuentan los libros de historia? Ajá. A ver, puedes prender tu cámara, Evelyn, para mostrar tu libro. Ajá. Entonces, allí Evelyn nos está mostrando una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la fuente secundaria está hecha a base de fuentes primarias. Es un escrito sobre fuentes primarias. Si se dan cuenta, en su libro de historia vienen códices, fotos, pinturas, murales de la época. Entonces, como el que escribió el libro está hablando sobre fuentes primarias, se convierte en una fuente secundaria. ¿Ok? Bueno, entonces Evelyn ya nos mostró ahí su fuente secundaria. Entonces vamos a continuar. La fuente secundaria, entonces son los libros. Ahora, fíjense bien, les hago una pregunta, otra pregunta. Los mitos, las leyendas, las historias de fantasmas, de aparecidos, ¿qué serán? ¿Fuente primaria o secundaria y por qué? A ver. Recuerden que la historia no es nada más aprenderme los conceptos, sino que tengo que aplicarlos y por eso es importante la reflexión. Bien, anoto aquí a Jocelyn.
Jocelyn Sánchez. Bueno, entonces, jóvenes, Maestro, dígame, creo que es secundaria. a las leyendas y los mitos. Sí, A ver, dígame por qué. A ver, ¿cómo se transmite un porque mito? ¿Cómo se pues es transmite un que mito? pues lo van contando diferentes personas, por así decirlo, a su manera. Y le pueden ir cambiando y agregando cosas. Ujú. Y Ok, por eso pienso que es secundaria, porque le agregan cosas, pues le cambian. ¿Sí me explico? sí, ok. Bueno, pero fíjate bien, sí, sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar una leyenda, una historia y la gente hace poquitas variaciones, pero generalmente no, cuando contamos, a ver, tú te sabes una leyenda o un cuento o un mito, ¿te lo sabes? Pues Por ejemplo, mm, fíjense, ajá. digamos que sí, A ver, ¿has escuchado el mito de la leyenda de la Llorona? sí. A Sí, ver, sí. a ver, ¿cómo es? Pues supuestamente una mujer ahogó a sus hijos y después está Pendejo. arrepentida por ello y algo así, ¿no? Ujú. Ajá, muy bien. Que su Entonces, esposo la dejaba, bien, no entonces sé qué. fíjense bien. Vamos nosotros a Total ver que se murió. la leyenda de la Llorona es una leyenda que viene de la época de la, fíjense, no viene de la época colonial en la Nueva España, tampoco viene de la época prehispánica, viene de la etapa medieval. Es una leyenda que viene de Europa. Entonces, es una historia que narra de que una mujer asesinó a sus hijos y que luego los anda buscando. Entonces, hay diferentes variaciones de esa leyenda y la gente la va contando esa leyenda de diferentes maneras. Entonces, Ujú. lo que podemos ver nosotros es que a pesar de que hay diferentes versiones, la misma, la leyenda se mantiene. La leyenda se mantiene en tanto que es una mujer que busca a sus hijos. Entonces, me la cuenta un anciano, pero a su vez a él se la contó otro anciano y a ese anciano otro anciano, así. ¿Qué quiere decir? Que la misma historia viene narrada eh, desde la antigüedad a través de una tradición. Pero a diferencia, como nos dice Yolanda, fíjense bien, ¿cómo sería una interpretación? Que yo tome la leyenda de La Llorona y haga un estudio, haga un libro sobre la leyenda y sobre cómo en los diferentes lugares se hacen diferentes interpretaciones. Entonces yo, al estar haciendo un estudio, ya estoy haciendo una fuente secundaria. Pero entonces, la leyenda de La Llorona, como otras leyendas, como otros mitos, ¿son fuente primaria o secundaria? Ahí es donde yo quiero que ustedes participen y me digan por qué. Cuando yo hago una interpretación sobre las Profe, leyendas, es una fuente secundaria, pero entonces las leyendas, los mitos, que son tradiciones orales, ¿son fuente primaria o fuente secundaria? profe, ¿cómo se le hace para silenciar el audio? En la parte de abajo está el micrófono y cuando me parece que No, está... pero o sea, pero para que no se escuche ni una voz, o sea, ni de usted, es que quiero escuchar algo, perdón. Ah, pues yo aquí puedo silenciarlos ustedes. ¿Están todos, Ah, no, no todos hay problema, silenciados? entonces no. Sí, nada más el tuyo estaba prendido y el mío. Bueno, ahí están todos silenciados. Nada más el mío está encendido. Entonces, fíjense bien, repito, las leyendas, los mitos son tradiciones orales que la gente va contando. No le quita ni le pone, aunque hay variaciones. Entonces, ¿es una fuente primaria o secundaria? Porque la gente lo va contando. Puede As- ser primaria o Ajá. Entonces, ¿por qué sería una fuente primaria? Sería una fuente primaria porque no han cambiado nada, solamente siguen contando la misma historia Ajá. que contaron hace varios tiempos. Así es. exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Es una fuente primaria porque a pesar del tiempo se ha contado lo mismo. Entonces, las fuentes primarias son las que no sufren alteraciones más que pequeñas.
Por ejemplo, este cuadernito que yo les digo de 1998 ha tenido pequeña deterioro. Igual los mitos y las leyendas tienen pequeñas variaciones, pero en general son los mismos. Entonces, las fotos, los videos, los audios, las cabezas colosales de los olmecas, como son cosas que nos vienen del pasado, igual son fuente primaria. Cuando yo hago un libro sobre esas fuentes, se convierte en una fuente secundaria. Si yo empiezo a investigar este libro y hablo de qué trata, si hago una interpretación, se convierte en una fuente secundaria. Entonces, si yo recojo todos los mitos, las leyendas y hago un libro sobre estos mitos y leyendas, entonces ya mi escrito se convierte en una fuente secundaria. Pero mientras los mitos y las O sea, leyendas... profe, que de cuenta que las fuentes primarias son las que son las originales. O sea que si las cuenta otra persona ya son fuentes secundarias. Así es, así es. Así es, es una definición simple, Ah, bueno. ¿no? Entonces, fíjense, hay una leyenda en Culiacán que dice que abajo de la ciudad hay túneles. Por ejemplo, yo una vez estaba consultando un periódico del noroeste de 1978 de mayo y me encontré una foto, desafortunadamente no la busqué a tiempo, ahorita me acordé, pero fíjense, donde está Catedral atrás, entre Paliza e Hidalgo, ahí había ha de ser del drenaje, pero se miraba como construcción así de ladrillos. Entonces hay una leyenda que dice que en Culiacán hay una serie de túneles que conectan catedral con santuario y toda esa parte porque eran de don Francisco Cañedo, un hombre muy rico del porfiriato, entonces dice que él mandó a construir túneles. Es una leyenda. ¿Qué quiere decir leyenda? Que tiene cosas de verdad y cosas de mentira. ¿Cuál es la diferencia con el mito? El mito siempre es mentira. Por ejemplo, de que el águila se paró sobre un opal devorando una serpiente, es un mito. Nunca pasó. Nuestro escudo nacional está basado en un mito, en algo que no pasó nunca, pero Como te dicen que vas a entrar a la escuela el otro mes, es un mito. sí, ok, pero ya, entonces como se va combinando lo verdadero con la mentira, se va construyendo una leyenda, ¿sí? Entonces la leyenda dice que, pues, por ejemplo, podemos entrar en enero. Pero el mito es una mentira, la leyenda tiene cosas de verdad y cosas de mentira. Tenemos otra leyenda, la novia de Culiacán, Lupita, una señora que se le murió el novio y pues anduvo en el centro. Muchos amigos míos la vieron, convivieron con ella, pero actualmente como se combina la verdad con la mentira, surge la leyenda. Si ustedes le preguntan a Me sus voy a dormir papás, con verle la cara. si ustedes le preguntan a su papá, seguramente se saben la leyenda de Lupita, la novia de Culiacán. Es decir, se va transmitiendo de generación en generación y eso se convierte en una fuente primaria. Aquí en Catedral, si se dan cuenta, aquí arriba está San Miguel Arcángel. También, si estos objetos que están aquí son fuente primaria o secundaria. Aquí que están en el altar de Culiacán, de la Catedral. Primaria, ya que sí existen en realidad. Así es, son fuente primaria. Y si yo hago un libro sobre la Catedral, si hago un libro y pongo fotos, Es fuente secundaria. La exactamente, fuente secundaria. secundaria. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, así se hace la historia, Cabeza a olmeca. partir de fuentes de la historia. Sí, a ver, voy a silenciar Se hace la historia de México. Ajá, con fuentes. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí las cabezas colosales de los olmecas que estaban en Veracruz y Tabasco. Aquí está el señor de la venta, sentadito. Fíjense, en Chiapas también hay unas figuritas chiquitillas así de hombres gorditos, siempre sentados. ¿Qué quiere decir? Que son de filiación olmeca. Si yo me encuentro figuritas diferentes, quiere decir que son de otra filiación. Filiación quiere decir que tienen parecido, que son como filio, quiere decir hermano, pues. Entonces, Similar. estas manifestaciones culturales son de los olmecas. ¿Cómo sé yo que existieron los olmecas? Pues porque me vienen fuentes, me viene esta cabeza colosal, todas estas imágenes me quieren dar a entender que antes hubo personas que las hicieron. Entonces, estas cosas son fuentes primarias. ¿Para qué? Para construir la historia. Ahora bien, los mayas que estaban en el sureste de México, lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, son personas que vivieron ahí en la etapa clásica,
los olmecas son preclásicos, los mayas son clásicos y los aztecas son posclásicos, ¿ok? Entonces, Clásico. los mayas, ¿cómo yo puedo saber que existieron? Porque veo que hay pirámides y porque todavía hoy día hay personas que son Vestidas de esa descendientes manera. de los mayas, que se visten de esa manera. Entonces, ellos pueden ser para mí fuentes también. Ahora, la pirámide de Tikal en Guatemala, en el Petén, es una fuente primaria porque ahí está. Y las personas, los También porque esas personas existen. ajá, y porque su lengua es maya, su vestimenta es maya, y si yo les hago una entrevista, me van a decir que son mayas. Hay libros donde dice que en 1521 desaparecieron los mayas. Pues no, ahí están todavía. Los aztecas también nos dejaron manifestaciones a través de estos grabados. El códice nos permite conocer, nos permite saber que existió una civilización llamada azteca. ¿Por qué? Porque estas fuentes nos llegan desde esa época y son fuentes primarias. Cuando yo escribo un libro sobre ellos, fuentes secundarias. Hacían guerra florida, donde capturaban gente de otros pueblos, los sacrificaban para que su sol, el dios, no dejara de salir. ¿Y qué será cosmovisión mesoamericana? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué es? Cosmovisión mesoamericana. ¿Qué es? ¿Qué era? Pues cosmo me suena a la palabra cosmos, que viene siendo como el espacio, y visión, pues observar algo. Ajá, así es. Entonces, es Podría ser observar la visión de la los, visión del cosmos. ajá, la visión del mundo a través de los mesoamericanos. ¿Quiénes eran mesoamericanos? Olmecas, aztecas, zapotecas, Chicas, perdón, chichimeca. chichimecas no, porque estos estaban en el norte. Ah. Son nada más olmecas, zapotecos, mixtecos, purépechas, toltecas, mayas, ¿ok? Es cosmovisión de los mesoamericanos, cómo ellos pensaban. Ellos pensaban que cuando se morían iban a ir a un lugar que se llamaba Mictlán. Ellos pensaban de que si no se Clan. personas, el sol no iba a salir, ¿ok? Para ellos no había norte, sur, este, oeste. Habían esos puntos cardinales, pero también había arriba y abajo, ¿sí? Y vamos a entrar un poquito a ver la conquista de los aztecas. En agosto de 1521, los europeos llegaron con don Cristóbal Colón. En 1492 empieza esta serie de expediciones hasta que Hernán Cortés conquista en agosto de 1521 a los aztecas. Antes, cuando pasó a Cholula, le regalaron 20 mujeres, los indígenas, el pueblo de Cholula. Entre esas mujeres iba Malintzin, que aprendió a hablar español y hablaba náhuatl y hablaba maya. El náhuatl era de los aztecas y sirvió de intérprete, pero después Hernán Cortés con otros indígenas y unos cuantos españoles conquistó con sus epidemias y sus armas, conquistó a los aztecas. Pero no solamente hubo conquista aquí en México, en lo que hoy es México. México antes no existía, era puro monte. También hubo conquista en Centroamérica y Sudamérica. Aquí atrás se puede observar una pirámide que hicieron los indígenas. Después los españoles y los indígenas hicieron estas construcciones que son palacios, iglesias, las hicieron los españoles, pero los indígenas nada más hicieron pirámides. Mientras los españoles traían armamento de fierro, traían arcabuces, rifles, armas de fuego, perros, epidemias, los indígenas nada más tenían palos y piedras y pues los españoles los conquistaron. Muy bien. ¿Y qué se produjo? Se produjo mestizaje de dos tipos. Mestizaje genético, porque de español e indígena salía mestizo. Pero también se produjo mestizaje cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los indígenas comían tortilla y los españoles comían carne. Unieron la carne y la tortilla y surgió el taco, que es en la época colonial. ¿Sí? Es una combinación. Bueno, para terminar entonces, ¿qué vimos? Las fuentes, pero también vimos algo de la etapa prehispánica del 2500 antes del nacimiento de Cristo hasta 1521 cuando llegan los españoles y empieza una etapa colonial o la Nueva España de 1521 a 1821. Bueno, ahora bueno, también llegó este joven, a ver, aquí aparece ¿cómo te llama? Alonso. Alonso, ¿cómo apellidas? Torres Ávila. No, yo ya estoy desde hace un ratito. No, sí, ya te había visto, nada más que ahorita te voy a anotar.
No sé quién me falta. Daniela Reyes. A ver, ahorita la anoto. Daniela Reyes. Ok, Natalie. Qué raro. Bueno. Bueno, entonces, jóvenes, ya para terminar, ya estuvieron participando, pero me gustaría escucharlos más. A ver qué más gustan aportar. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces resulta que yo creía que desde siempre los tacos eran mexicanos, pero no. ¿No? Gracias a los españoles. Y a la combinación con los indígenas, es más bien los inicios de la etapa colonial. Y fíjense bien, La Llorona no es una leyenda de la época colonial, viene de Europa, de la Edad Media. Europa. El Día de Muertos tampoco es mexicano, el Día de Muertos es una combinación de lo que celebraban los europeos en la Edad Media más lo que celebraban los indígenas en la etapa prehispánica, ¿sí? Y resulta Ujú. que vamos a pensar entonces qué es nuestro. Nosotros somos una combinación de europeos, indígenas, chinos, negros, etcétera. Profesor, pero lo que el Día de Muertos solamente lo celebramos aquí en México y en otros países ni siquiera lo celebran. Así es, pero no surge porque, ¿cómo te diré? A ver, otra vez. Es una combinación entre la celebración que ya existía en la época prehispánica de ir al panteón a dejar flores, más el culto de la Edad Media que venía de Europa. Entonces, esas dos cosas se unen y surge el Día de Muertos. Pero surge en la Nueva España. La pregunta, ¿es mexicano? Sí, sí es mexicano. ¿Se originó en México? No. Se originó en España, se combinó con lo que había aquí en México, que no se llamaba México, se llamaba Nueva España, y de ahí surge el Día de Muertos, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, voy a